Bienvenidos a este vídeo sobre los puntos de Lagrange L4 y L5. La primera parte del vídeo consta de una serie de simulaciones donde veremos cómo evoluciona un sistema de tres cuerpos con el mismo periodo orbital en dichos puntos de Lagrange, y en la última parte del vídeo veremos la explicación matemática de por qué los puntos de Lagrange se disponen formando un triángulo equilátero con las dos masas principales del sistema. Bueno, espero que disfrutéis y que aprendáis mucho. Ahora vamos a ver la demostración matemática del punto de Lagrange 4 y por simetría del 5. Esta demostración parte de la idea de que debe de existir un punto en el espacio
formando un triángulo con dos masas en órbita alrededor de su centro de masas, en el cual, si colocamos un tercer objeto mucho menos masivo en dicho punto, su periodo orbital coincida con el de las masas principales alrededor de su centro de masas. En la realidad, si tenemos tres cuerpos orbitando un centro de masas común, este centro de masas se hallaría en algún punto en el interior del triángulo delimitado por los cuerpos en los vértices del mismo. Pero en esta demostración consideraremos que el centro de gravedad está en la línea que une las dos masas principales A y B mayúsculas y que la masa C en el punto L4 es tan pequeña en comparación con las otras dos, que su influencia sobre el centro de gravedad es despreciable. En resumen, esta demostración tiene el objetivo de encontrar las características generales del triángulo formado por dos cuerpos orbitándose mutuamente y de un tercero mucho menor, todos con el mismo periodo orbital. Para entenderla haremos uso de conceptos de física newtoniana como la ley de gravitación universal, la fuerza centrífuga, cálculo del centro de masas y de trigonometría como el teorema del seno o las razones del ángulo sub. Vamos a usar letras mayúsculas de colores para los cuerpos en órbita, el centro de masas y sus respectivas velocidades orbitales, y letras griegas para los ángulos entre las líneas que unen dichos cuerpos. Los datos que conocemos son todos los parámetros orbitales de los cuerpos principales, además de la masa y velocidad angular del tercero, que es la misma que la de los cuerpos principales. Las incógnitas son las distancias y los ángulos que forma C con los cuerpos principales y su centro de masas. En este apartado veremos las relaciones entre los datos. La coordenada del centro de masas de un sistema discreto es el sumatorio de los productos de las masas por su distancia al origen de coordenadas, y todo ello dividido por la suma de las masas. Aquí tomamos como coordenada 0 la que coincide con el centro de masa del cuerpo más masivo, que es el A. Así obtenemos directamente la relación que existe entre la distancia r, entre A y B, y la distancia del centro de gravedad al cuerpo A, designada como G minúscula. La distancia del centro de gravedad al cuerpo B es la diferencia entre R mayúscula y G minúscula, obteniendo su expresión en función de las masas, sacando R como factor común y haciendo la resta, previamente sacando como denominador común el sumatorio de las masas principales. Si calculamos la relación entre las distancias del centro de masas a los cuerpos A y B en función de sus masas, solo tenemos que dividir la distancia del centro de masas al cuerpo A por la distancia del centro de masas al cuerpo B. Así, obtenemos que dicha relación es proporcional al cociente entre las masas principales, es decir, al resultado de dividir la masa menor por la mayor. Para calcular el periodo orbital, tenemos que combinar los conocimientos del movimiento circular uniforme con las leyes de la gravitación universal. Por ejemplo, el planeta B y la estrella A se mantienen en un movimiento circular uniforme alrededor de su centro de masas, porque la magnitud de sus velocidades, perpendiculares a la aceleración gravitatoria, está equilibrada para que la aceleración gravitatoria solo produzca un cambio constante en su dirección. Lo anterior se expresa matemáticamente igualando la expresión de la fuerza centrípeta en función de la velocidad a la fuerza de atracción gravitatoria entre A y B. Seguidamente, se sustituye la distancia de B al centro de masas en torno al que gira por su expresión en términos de las masas A y B y su separación R. Se simplifica la expresión y se despeja la velocidad de B. Por otro lado, tenemos una expresión equivalente, que contiene el periodo orbital o tiempo en dar una vuelta completa. Se trata del producto de la velocidad angular de B por su distancia al centro de masas, y que ponemos también en términos de las masas A y B y su separación R. Igualando ambas expresiones, es decir, la derivada de la equivalencia entre fuerza centrípeta y gravitacional con la relación entre el periodo con las velocidades angulares y lineales, obtenemos la expresión que nos da el periodo en función de la suma de las masas de ambos cuerpos y la distancia que los separa. Expresión también conocida como la tercera ley de Kepler.
A continuación iremos viendo la relación entre los datos y las incógnitas. Vamos a ver cómo se obtiene la primera ecuación del sistema de ecuaciones del punto L4 con la finalidad de relacionar la velocidad lineal de C mayúscula con su distancia al centro de masas de A y B, llamado Z minúscula, las masas A y B y la distancia R que las separa. De las igualdades entre las velocidades angulares, sabemos que la relación entre velocidad lineal de C mayúscula y Z minúscula equivale a la velocidad lineal de B dividida por su distancia al centro de masas. Sustituyendo dicha distancia en términos de las masas A y B y su separación R, despejando la velocidad de B y elevando la expresión al cuadrado, obtenemos una expresión de la velocidad de B al cuadrado que igualamos a la expresión de la misma velocidad al cuadrado derivada de la equivalencia entre fuerza centrípeta y gravitatoria para eliminar el término de la velocidad de B y así obtener la velocidad de C únicamente expresada con masas, distancias y G mayúscula, que es la constante de la fuerza gravitatoria. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo C en L4 las podemos descomponer en fuerzas de atracción tangenciales y radiales a su trayectoria circular. La fuerza resultante en dirección al centro de masas es igual a la fuerza centrífuga en órbitas circulares. Simplificando C, que multiplica en ambos miembros, obtenemos la segunda ecuación del sistema. Al girar C a una velocidad constante, el resultado de combinar las fuerzas perpendiculares al vector de posición z es nulo. Eliminando la masa de C en ambos miembros, tenemos la tercera ecuación. Para terminar de establecer el sistema de ecuaciones, basado en las relaciones dinámicas y geométricas del triángulo formado por los tres cuerpos y partido en dos menores por la línea que une C con el centro de masas, nos falta la cuarta ecuación. La suma de φ y epsilon es igual a alfa, que es el ángulo que forman las líneas que unen C con A y con B, y las tres relaciones del teorema del seno por cada triángulo, entre los senos de los ángulos internos y las longitudes de sus lados enfrentados, relaciones que son iguales dentro del mismo triángulo, obteniendo un sistema de ecuaciones con 11 incógnitas y 13 igualdades, es decir, vamos sobrados de ecuaciones para determinar cada incógnita. Ahora vamos a ver la forma de resolver este sistema de ecuaciones no lineales. De las igualdades del teorema del seno 6 y séptima, despejamos los senos de φ y epsilon, en función de las distancias al centro de masas y de los senos de lambda y beta. Seguidamente sustituimos dichas igualdades en los senos de la tercera ecuación, que es la de las fuerzas tangenciales a la trayectoria de C suman 0. Y simplificando, porque la relación de B partido por A y por R menos G aparece en ambos lados, llegamos a la novena ecuación. Seguidamente sustituimos el seno de lambda por la quinta despejada, que nos hace que los senos de beta se reduzcan a la igualdad entre las distancias A y B, dándonos la equivalencia 10, que aplicándola sobre quinta despejada, resultan que los ángulos de lambda y beta del triángulo principal son iguales, y así tenemos la equivalencia 11. Otra vez, de las igualdades del teorema del seno 6 y 7 despejamos los senos de lambda y beta en función de los senos de φ y epsilon, e igualamos ambas expresiones ahora que sabemos que lambda y beta son idénticos. Aplicando la relación entre las distancias al centro de masas de los cuerpos A y B, llegamos a la 12ª expresión, que implica que seno de φ partido por seno de epsilon equivale a la masa B dividida por la A. Por otro lado, sustituyendo la primera ecuación en la segunda y dividiendo ambos miembros por el producto G por A mayúsculas, obtenemos la octava ecuación, que aplicándole las igualdades décima y doceava se transforma en la expresión desarrollada del seno del ángulo suma de φ y epsilon. Y como sabemos que φ y epsilon suman alfa, al final obtenemos el seno de epsilon en función del seno de alfa, o la igualdad 13. Sustituyendo 13 en la igualdad séptima,
y simplificando obtenemos la relación entre seno de beta y seno de alfa en función de las distancias a minúscula y r mayúscula. En la ecuación anterior sustituimos el seno de beta partido por la distancia a por el seno de alfa partido por r de la quinta, y así los senos de alfa se simplifican y llegamos a la conclusión de que las dimensiones a minúscula y r mayúscula coinciden. Por todo ello, sabemos que el punto L4 y por simetría el L5 se encuentran en el vértice de un triángulo equilátero con base la línea que une las masas principales A y B. En las siguientes diapositivas seguiré explicando con más detalle cómo se resuelve el sistema y al final las fórmulas para obtener la velocidad y las coordenadas de la masa C en L4, necesarias para poder introducirla en el Universe Sandbox y poder realizar las simulaciones que habéis visto. Igualando la primera ecuación derivada de la relación entre velocidades angulares y el equilibrio dinámico entre A y B con la segunda, derivada de la suma de las fuerzas radiales que actúan sobre C, y dividiendo ambas por el producto G por A, obtenemos la octava igualdad. De las igualdades sexta y séptima, despejamos los senos de φ y epsilon y los sustituimos en la tercera despejada para relacionar los ángulos lambda y beta en función de las distancias al centro de masas. Eliminando g minúscula y z, que multiplican y dividen en ambos lados de la ecuación, obtenemos la novena. De la quinta ponemos seno de lambda en función de seno de beta y las distancias a y b. Y sustituyendo quinta despejada por seno de lambda en la novena, y simplificando, concluimos que las distancias a y b son iguales, lo que corresponde a la igualdad décima. Volviendo a quinta despejada, como sabemos que A y B son lo mismo, obtenemos que los ángulos lambda y beta también son iguales, obteniendo la onceava expresión. De las igualdades sexta y séptima, despejamos los senos de lambda y beta en función de los ángulos phi y epsilon. Como sabemos que lambda y beta son iguales, igualamos las dos ecuaciones anteriores y simplificando obtenemos la doceava igualdad. En la octava ecuación, originada de combinar las expresiones primera y segunda, a su vez fruto de relaciones entre velocidades angulares, suma de fuerzas radiales en el cuerpo C, etc., y aplicándole cuarta, décima y doceava, obtenemos, tras pasar a cuadrado multiplicando al miembro derecho y seguidamente multiplicando por seno de epsilon a ambos lados, para conseguir la identidad trigonométrica del seno del ángulo suma de phi y epsilon en el miembro izquierdo, y consiguiendo poner el seno de epsilon en función del ángulo alfa, masas y distancias, llegando a la igualdad 13. Sustituyendo seno de epsilon de la séptima por la expresión 13, poniendo r menos g en función de las masas principales y la distancia r, se simplifica la ecuación quedándonos seno de beta en función de seno de alfa y las distancias r y a minúscula. Dividiendo ambos lados de la ecuación por a, para que seno de beta partido por a coincida con el de la quinta igualdad del teorema del seno y podamos igualar el seno de alfa partido r de la quinta con el seno de alfa por r cuadrado partido a cubo de la 13 combinada con la séptima. Todo ello para concluir que la distancia r es la misma que a y junto a la igualdad 10 nos indica que podemos situar una masa con la misma velocidad angular que dos masas mucho mayores orbitándose circularmente con el requisito de que las tres se dispongan en un triángulo equilátero, poniendo punto y final a esta intrincada demostración. En lo que queda de explicación vamos a obtener la velocidad tangencial del cuerpo C, en primer lugar calculando su distancia al centro de masas z minúscula en función de las masas principales a y b y la distancia r que las separa. Por el teorema de Pitágoras, z cuadrado es igual a r cuadrado por el seno de 60 al cuadrado más la diferencia de la mitad de r menos g minúscula. Primero ponemos g en función de r y sacamos r factor común, además de que sabemos que el seno de 60 al cuadrado es igual a 3 cuartos. Volvemos a sacar r como factor común.
seguimos sacando como denominador común 2 por a más b, para poder restar las fracciones. Volvemos a sacar denominador común como 4 por a más b al cuadrado para volver a restar fracciones. Desarrollamos los cuadrados y los sacamos de sus paréntesis multiplicándolos por sus coeficientes. Los ordenamos de mayor a menor grado sumándolos. Sacamos el 4 como factor común y lo simplificamos con el del denominador y pasando al cuadrado de z como raíz al otro lado ya tenemos la expresión 15. De la relación entre velocidades angulares entre b y c despejamos la velocidad tangencial de c. Las distancias z minúscula y r menos g las sustituimos por la expresión 15 y por su relación entre masas y distancia r. Y simplificando obtenemos la expresión 16 que nos proporciona la velocidad tangencial de c en función de la de b, obtenida a su vez del equilibrio de fuerzas entre a y b. Aunque sea muy complicada, espero que hayáis entendido esta larga demostración y si no la volvéis a ver con más detenimiento. A mí personalmente me pareció un ejemplo real práctico muy interesante para simular sistemas de un planeta L4 con 2 soles, por ejemplo, y para razonar cómo los conocimientos de física y matemáticas se utilizan para hallar, por ejemplo, los asteroides troyanos de Júpiter y, en definitiva, cómo funciona lo que está más allá de la Tierra. Por último, agradecer a quien publicó en la web de física una explicación que podía asimilar con mis limitados conocimientos de matemáticas y también a los creadores de Universe Sandbox 2, un programa muy divertido, sencillo y útil para jugar a ser Dios, creando casi cualquier sistema con gran variedad de cuerpos celestes, como galaxias, estrellas, agujeros negros, planetas, púlsares y hasta objetos cotidianos flotando e interactuando en la inmensidad del espacio.